Buenos días compañeros, buenos días profesor, estamos cumpliendo con la tarea del profesor Jorge, acá en compañía de la compañera Araceli Correa y Pamela Villalba y Alex Aldivar, que le está hablando. Empezamos esta presentación. Básicamente vamos a hablar de dos presidentes de la República que para nosotros tuvieron mucha repercusión en su trayectoria. Uno de ellos es el mariscal José Félix Estigarribia Insaurralde, que tuvo una trayectoria primeramente como un prócer y héroe de guerra en lo que va en nuestra historia. Eh, ya sabemos, en modo adelanto, fue el mariscal que comandó la guerra del Chaco y luego de la posguerra fue exiliado y posterior a eso nuevamente volvió a la presidencia de la República dejando algunas obras muy destacables para nuestra presentación. Así como también las demás compañeras van a tener el espacio de hablar de Raúl Cubas Grau, que fue otro presidente que tuvo grandes repercusiones en su trayectoria como presidente y como persona. Y damos paso a la presentación de José Félix Estigarribia, que fue el, uno de los héroes más renombrados de la época. eh, Nació el 21 de febrero de 1888 en Caraguatay. En 1903 ingresa a la Escuela Nacional de Agricultura, instituto bajo la dirección del benemérito doctor Moisés Santiago Bertoni, quien no lo conoce, otro gran personaje de la historia de nuestro país, donde él mismo se graduó de agrónomo y en 1906 y 1908 se desempeña como ujier en los tribunales para solventar la carrera de bachiller. Ya era una persona que sustentaba sus necesidades y sabía que tenía que seguir estudiando, entonces vio como opción esa chance de trabajar y lo tomó. En ese último año, cuando aún era un ciclo particular, se incorpora a la revolución del 2 de julio de 1908, liderada por Alvin Ojara, y en mayo de 1910 inicia su carrera militar. Eh, Fue un militar de carrera y uno de los héroes más respetados del país, como ya le había contado. Presidente de la República desde agosto de 1939 hasta septiembre de 1940. Él mismo tuvo su preparación en Francia para realizar un curso de especialización en la Escuela Superior de Guerra, uno de los pocos capacitados de la época, en donde egresó como oficial de Estado Mayor y obviamente al regreso fue designado jefe del Estado Mayor, que para ese entonces ese fue el motivo por el cual él había viajado a Francia, porque en nuestro país no existía una persona capacitada para ejercer todos los mandos de guerra a la altura de la época. Continuando, en 1931 fue nombrado comandante de la primera división de infantería. De 1932 a 1935 él mismo participó en la guerra del Chaco como comandante en jefe del ejército y conductor de las operaciones. Personalmente él estuvo al mando de todas las tropas paraguayas y tuvo al tanto todos los detalles de los enemigos, de sus aliados, de cómo iban a encarar la guerra en ese entonces, que teniendo él inferioridad de hombres podía hacer la gran hazaña, como lo conocemos nosotros, de la guerra del Chaco. Eh, Tuvo una brillante actuación y hasta hoy en día sus estrategias y sus tácticas atraen el interés de las academias más renombradas castrenses de todo el mundo y hasta la actualidad son estudiadas y aún quitan un brillo enorme de cómo una táctica fue tan eficaz y la situación del país mismo no daba para una guerra,
pero él igual pudo llevar adelante todas las tropas. Bueno, a continuación, la compañera Pamela nos va a estar explicando y contando un poquito más de cómo él tuvo su carrera como presidente. Bueno, yo soy la compañera Pamela Villalba y le voy a estar hablando también del presidente Félix. Y bueno, en Asunción como presidente, asumió la presidencia de la República del Paraguay desde el 15 de agosto de 1939 hasta el 7 de septiembre de 1940, fecha en la que murió en un accidente aéreo junto con su esposa Julia Miranda Cueto y el piloto capitán Carmelo Peralta, terminando así la vida del gran héroe del Chaco, a quien se le confirió por decreto número 2984 el ascenso como póstumo al grado de mariscal. Las obras presidenciales del mariscal Félix intentó pacificar los ánimos políticos adversos y evitar que la anarquía se agravase, otorgando amplias libertades a la prensa y a las actividades de los partidos políticos. Creó los ministerios de gobierno y trabajó obras públicas y comunicaciones y agricultura, comercio e industria, este último en reemplazo del Ministerio de Economía. Su gobierno marcó el comienzo de la cooperación económica de los Estados Unidos, el primero de los países de la Conferencia del Chaco que cumplía sus compromisos de ayuda a los ex beligerantes para restaurar su economía. Con los préstamos norteamericanos inició la construcción de la ruta Asunción a Villarrica y al Brasil. Otros puntos importantes de la Constitución del 40 fueron la imposibilidad de interpelación a los ministros y establecer juicio político al presidente de la República. El Poder Judicial dependía de manera categórica del Poder Ejecutivo. La figura del vicepresidente fue abolida y el periodo presidencial se amplió a 5 años, con la posibilidad de una reelección. Honorable fallecimiento. Muere el 7 de septiembre de 1940 en un accidente de aviación en Altos, junto a su esposa Julia Miranda Cueto. Fue ascendido post-mortem a la jerarquía de mariscal. Sus restos descansan en el Panteón Nacional de los Héroes, donde fueron depositados el 9 de septiembre de 1940. Raúl Cubas Grau. La biografía. Raúl Alberto Cubas Grau nació en Asunción el 23 de agosto de 1943. Es un político e ingeniero paraguayo. Fue el presidente número 51 constitucional de la República entre el 15 de agosto de 1998 y el 28 de marzo de 1999. Estudió la carrera militar cuando era joven, pero padecía de una enfermedad que le impidió continuar y optó por estudiar ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Asunción, licenciándose en 1967. Trabajó en Administración Nacional de Electricidad ANDE. En la década de los 80 fue gerente de una empresa privada, encargado de obras públicas, convirtiéndose en un empresario próspero. Entró en la política afiliándose a la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, y sirvió como ministro de Finanzas en el gobierno Juan Carlos Guasmoso desde 1993 hasta su renuncia por sus desavenencias con él en 1996, debido a que se opuso a la destitución de Lino Oviedo. Su presidencia. En 1998 fue elegido candidato de la Asociación Nacional Republicana para la vicepresidencia de la República, en fórmula con el general Oviedo, quien finalmente debió retirar su candidatura debido a sus problemas políticos judiciales. Entonces asumió la candidatura presidencial. Cubas formará su gabinete y principales cargos con ministros y miembros de su sector, sin darle ningún cargo al sector argañista, y por tanto dejándolo fuera de las fuentes de ingreso y los tradicionales cupos políticos.
Esto provocó una inmediata reacción de dicho sector, que pasó a aliarse con la oposición. La oportunidad de derribar al presidente vino casi inmediatamente. En su campaña electoral, Cubas prometió liberar a Oviedo de la cárcel, hecho que cumplió recién el 18 de agosto de ese mismo año, a 3 días de asumir la presidencia, aprovechando un requisito legal contra la ley, modificada a propósito, que prohibía tanto su indulto como su perdón. Pasaje presidencial. La presidencia de Raúl Cubas se extendió hasta el 8 de marzo de 1999, pocos meses para implementar casi nada su vasto programa de gobierno, centrado principalmente en lo económico, pero mucho tiempo por los acontecimientos trágicos que vivió el país en ese periodo. El titular de Hacienda anunció que el gobierno imprimirá una economía de guerra, con una política de estricta austeridad, con un recorte del 35% de los gastos públicos y la eliminación de todos los privilegios impositivos, salvo los que contempla la ley de inversiones, por su importancia para erradicar el capital extranjero. Alrededor de las 20 horas del domingo 28 de marzo de 1999, el presidente Raúl Cubas Grau renuncia, presionado por la resistencia popular, los jóvenes muertos en los enfrentamientos. El asesinato de Argaña acelera su salida anticipada del poder. Exilio, retorno y tragedia. Volvió a Paraguay en febrero del año 2002 e inmediatamente fue arrestado y procesado por cargos de corrupción y por conspirar para el asesinato del vicepresidente Argaña, de los cuales fue absuelto en su totalidad. El 21 de septiembre del año 2004, su hija Cecilia Cubas, de 30 años de edad en ese entonces, fue secuestrada, y aunque Cubas pagó un rescate de $800.000 estadounidenses, en febrero del año 2005, el cuerpo de la mujer fue encontrado enterrado en una casa abandonada de la ciudad de Ñemby, a las afueras de Asunción. 4 activistas del partido Patria Libre, incluido el líder Osmar Martínez, fueron arrestados, acusados y condenados en juicio oral y público por el secuestro y asesinato. La Fiscalía Pública del Paraguay ha acusado a dirigentes de la FARC de participar del secuestro y asesinato, ayudando logísticamente a Patria Libre para tal crimen. Muy bien, de esta forma vamos por concluir esta presentación. Espero que haya sido de su agrado y que les sirva mucho para aprender un poco más sobre la historia de los presidentes. Nos despedimos, hasta la próxima ocasión.